¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? ¿Por qué confesarle tus pecados a un hombre? Estas son las preguntas que alejan a la gente de la fe, y hoy las vamos a responder una por una. Porque las dudas no son enemigas de la fe. Son la puerta a una fe más profunda, si tenemos la valentía de buscar las respuestas. Y la fe católica, después de 2000 años, tiene respuestas. Padre Daniel, gracias por estar aquí para un programa muy especial. Hemos recopilado las 10 preguntas más frecuentes, las dudas más grandes que la gente tiene sobre la fe católica. Son las preguntas que escuchamos en la calle, en los comentarios de YouTube, las que nos hacen nuestros amigos protestantes o ateos. Y hoy queremos abordarlas de frente, con claridad y sin miedo. Gracias a ti. Me encanta este formato, porque la fe no es un sentimiento ciego, es una fe razonable. San Pedro nos dice en su primera carta: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hoy vamos a intentar dar esa razón de nuestra esperanza. Empecemos nuestro conteo regresivo. En el número 10, una pregunta sobre la estructura. ¿Por qué la Iglesia tiene un papa? ¿No es un dictador que le quita el lugar a Cristo? Es una pregunta sobre autoridad, y la respuesta está en la estructura que Jesús mismo diseñó para su iglesia. Jesús no fundó una democracia, fundó un reino, y todo reino necesita un gobierno visible. En Mateo 16, Jesús elige a uno de sus 12 apóstoles, a Simón. Le cambia el nombre a Pedro, que significa roca, y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le da las llaves del reino, un símbolo de autoridad de primer ministro. El Papa no es el dueño de la iglesia, Cristo lo es. El Papa es el mayordomo, el vicario, el siervo que Cristo puso para gobernar su casa en su ausencia, hasta que Él vuelva, para ser un signo visible de unidad. Pregunta número 9, algo que confunde a muchos. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que las Biblias protestantes? Porque la pregunta correcta es: ¿por qué a las Biblias protestantes les faltan 7 libros? La historia es clara. Jesús y los apóstoles usaban la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que incluía esos 7 libros, llamados deuterocanónicos. La iglesia primitiva los usó y los definió como parte de la Biblia en los concilios de Hipona y Cartago en el siglo IV. Esa fue la Biblia de todos los cristianos por 1100 años. Fue Martín Lutero en el siglo XVI quien por razones teológicas decidió quitar esos libros del canon. Así que nosotros no añadimos libros, conservamos la Biblia original y completa que nos entregó la iglesia primitiva. Número 8, una pregunta muy común hoy en día. ¿Se puede ser un buen cristiano sin ir a misa los domingos? Se puede ser una buena persona, pero no se puede ser un buen católico. Y no por una regla arbitraria. Ir a misa el domingo es responder a una invitación familiar. Imagina que tu padre organiza un almuerzo especial cada domingo para toda la familia. ¿Qué clase de hijo serías si nunca fueras diciendo: te quiero papá, pero prefiero quedarme en casa? La misa es el banquete familiar donde nuestro Padre nos alimenta, no con cualquier cosa, sino con la palabra de su Hijo y con el cuerpo y la sangre de su Hijo en la Eucaristía. Faltar a misa es despreciar el regalo más grande que Jesús nos dejó. Pregunta número 7, sobre los escándalos. ¿Cómo puede la Iglesia ser santa y verdadera si está llena de pecadores y ha cometido errores terribles en la historia? La Iglesia es santa no porque sus miembros seamos perfectos, somos todos pecadores, empezando por el Papa y los obispos. La Iglesia es santa porque su fundador, Jesucristo, es santo. Su doctrina es santa. Sus sacramentos, que nos dan la gracia para ser santos, son santos. La Iglesia es como un hospital. ¿Dirías que un hospital es malo porque está lleno de gente enferma? Al contrario, para eso existe. La Iglesia es un hospital para pecadores, y los pecados de sus miembros no manchan la santidad de Cristo, sino que demuestran cuánto necesitamos de su medicina. Número 6, una de las barreras más grandes para los protestantes. ¿Por qué los católicos le rezan a la Virgen María y a los santos? ¿No es idolatría? Jamás. La adoración es solo para Dios. Lo que hacemos con María y los santos se llama veneración e intercesión, y es muy sencillo de entender. Si tú tienes un problema y me pides a mí: Padre, ¿puedes rezar por mí? ¿Estás cometiendo un pecado? No, claro que no. Exacto. Estás pidiendo la intercesión de un hermano en la fe. Creemos en la comunión de los santos, que es la gran familia de Dios. Esa familia incluye a los que estamos en la tierra y a los que ya están en el cielo.
La muerte no rompe los lazos de amor. Si le puedo pedir a mi amigo aquí en la tierra que rece por mí, ¿con cuánta más razón no le voy a poder pedir a mi hermano mayor en la fe que está en el cielo, que ya está en la presencia de Dios, que rece por mí? Y si se lo puedo pedir a un santo, ¿cómo no se lo voy a pedir a la Reina de todos los santos, a la Madre de mi Señor? Pedirle a María que ruegue por nosotros es pedirle a nuestra Mamá del cielo que le hable a su Hijo de nosotros. Padre, entramos en el top 5, y las preguntas se vuelven más difíciles. Número 5. Siendo realistas, ¿de verdad tengo que creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿No es solo un símbolo? Solo si crees que Jesús exageraba o no sabía lo que decía. Vayamos a Juan, capítulo 6. Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La gente se escandalizó. Sus discípulos lo abandonaron en masa porque sus palabras eran demasiado duras, demasiado literales. Y Jesús no los detuvo para decirles, esperen, era una metáfora. Dejó que se fueran. Y luego se volvió a los 12 y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Creer en la Eucaristía es simplemente tomarle la palabra a Jesús. Es creer que Él es quien dijo ser y que puede hacer lo que dijo que haría. Número 4. Una pregunta muy personal para muchos. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados a un sacerdote? ¿No puedo arreglar mis cuentas directamente con Dios? Porque Jesús mismo nos dio ese increíble regalo de la reconciliación tangible. En la noche de su resurrección en Juan 20, Jesús aparece a sus apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Les dio a hombres pecadores su autoridad divina para perdonar, y lo hizo por nosotros, porque somos humanos. Necesitamos escuchar con nuestros propios oídos las palabras, yo te absuelvo de tus pecados. Es la forma en que Dios nos da la certeza psicológica y espiritual de que hemos sido perdonados y podemos empezar de nuevo. Padre, llegamos a las 3 preguntas más difíciles. En el número 3, la gran pregunta moral. ¿Por qué la Iglesia es tan rígida con temas como la anticoncepción, el aborto, el matrimonio homosexual? ¿No debería modernizarse? Porque la misión de la Iglesia no es reflejar las opiniones del mundo, sino revelar la verdad de Dios. La Iglesia no inventa estas reglas. Las descubre en la ley natural que Dios escribió en nuestra propia naturaleza y en la revelación de Cristo. La Iglesia es como un médico. Si un paciente tiene cáncer, el médico, por amor, le tiene que decir la verdad y proponerle el tratamiento, aunque sea duro. No le dice, no te preocupes, el cáncer es solo una forma de vida alternativa. La Iglesia, al enseñar sobre la vida y la sexualidad, está defendiendo el diseño amoroso de Dios para la felicidad humana, aunque ese diseño choque con las modas del momento. No es rigidez, es fidelidad. Número 2. Una pregunta sobre el destino de los demás. ¿Cree la Iglesia Católica que solo los católicos se salvan? El catecismo es muy claro. Creemos que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó y que contiene la plenitud de los medios de salvación. Pero eso no significa que Dios no pueda salvar a personas fuera de sus límites visibles. Aquellos que, sin culpa propia, no conocen a Cristo o a su Iglesia, pero buscan a Dios con un corazón sincero y siguen los dictados de su conciencia, pueden alcanzar la salvación. La salvación siempre viene de Cristo, pero sus caminos son misteriosos y más amplios de lo que podemos imaginar. Y llegamos a la pregunta número 1. La pregunta que, creo, es el mayor obstáculo para la fe en el mundo moderno. Padre, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué el cáncer infantil, las guerras, las tragedias? Esta es la única pregunta para la que no hay una respuesta fácil en un pizarrón. Es un misterio profundo. La fe nos da algunas luces. Primero, el libre albedrío. Gran parte del sufrimiento del mundo es causado por el mal uso de la libertad humana, el odio, la avaricia, la violencia. Dios nos tomó en serio como seres libres y ese es el riesgo. Segundo, la naturaleza caída. Vivimos en un mundo que fue herido por el pecado original y que ya no está en perfecta armonía. Pero la respuesta cristiana definitiva no es una explicación filosófica. ¿Cuál es? La respuesta de Dios al sufrimiento no fue un discurso desde el cielo. Fue un cuerpo en una cruz. Dios no eliminó el sufrimiento. Hizo algo mucho más radical. Se metió dentro de él. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el dolor, toda la injusticia, toda la soledad y toda la muerte de la historia humana. Y al hacerlo, lo transformó.
le dio un nuevo significado. Para un cristiano, el sufrimiento ya no es un sinsentido. Cuando unimos nuestro dolor al de Cristo en la cruz, se convierte en un acto de amor, en una oración, en un medio de purificación y redención. La respuesta de Dios al mal no es una fórmula, es una presencia, es un yo estoy contigo en medio de tu dolor. Para resumir este increíble viaje, hemos visto que la fe católica no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino un sistema coherente, basado en la Biblia, la historia y la razón, que se atreve a dar respuesta a las preguntas más profundas y difíciles de la vida. Y que en el centro de todas esas respuestas no hay una idea, sino una persona, Jesucristo. Él es la respuesta al problema del pecado, al problema del sufrimiento y al anhelo de nuestro corazón por un amor eterno. Padre Daniel, ha sido una clase magistral que, estoy seguro, fortalecerá la fe de muchos y abrirá la mente de otros. Le agradezco de corazón. Gracias a ti. Que todos tengamos siempre la humildad de preguntar y la valentía de buscar la verdad. Y a nuestra audiencia. Ahora que han explorado las respuestas a estas preguntas, vean este video para descubrir por qué defender la fe católica no es un acto de orgullo, sino de amor.